Hola, bienvenido a este consultorio virtual. Te habla Abraham Ali. Yo soy neumólogo, internista e intensivista y como todos los miércoles a esta tarde, a esta hora de la tarde, me comunico contigo para hablar sobre las enfermedades pulmonares. Vamos a seguir hablando hoy del tema de moda, del tema que apasiona al mundo entero, que preocupa a gran cantidad de personas en el mundo y nuevamente es el tema del coronavirus, de la COVID-19. Pero como todos los miércoles vamos cambiando de tema, vamos cambiando de capítulo, cada vez es un capítulo diferente. Y hoy vamos a comenzar, antes de entrar en el tema directo, como lo hacemos usualmente, con las preguntas. Entonces, ya tenemos en este momento algunas personas conectadas. Acá veo a Jaime Barreto saludando. Jaime es un visitante asiduo de este canal, de este consultorio virtual, y creo que también es seguidor de Pulmón Crítico en YouTube. Eh, entonces, vamos adicional a ello a comenzar con las preguntas, ya que veo un número importante de personas conectadas. Diana Aguirre hace una pregunta muy general, pero que es importante contestar, y es ¿qué es la salivación excesiva? Diana, la salivación excesiva se denomina médicamente cialorrea, con S. Ese es un término genérico que se asocia a diversas enfermedades. En relación con las patologías pulmonares, que es lo que te puedo decir de modo directo, no hay una enfermedad que la caracterice de modo específico, pero en ocasiones las enfermedades de las glándulas salivares, por ejemplo, es capaz de producir saliva en exceso y generar esa sintomatología. Eso es un síntoma genérico por el cual los pacientes preguntan con frecuencia. María del Carmen Ropero pregunta, ¿cuál es el mejor lugar para tomar aire y descontaminar los pulmones? Ya sabemos que en Bogotá el aire es muy malo y pregunta, ¿es mejor el clima cálido o el clima frío? En ese caso, debo hacerte una invitación. Ve al canal de YouTube Pulmón Crítico y allí vas a encontrar un video que grabé desde las selvas de Colombia, específicamente de Mavecure, en el Guainía, y explico claramente cuál es el mejor clima para los pacientes respiratorios. Te vas a encontrar con una sorpresa. El título del video es ¿cuál es el mejor sitio para vivir el paciente respiratorio? Te comento por el momento que todas las grandes ciudades tienen un alto grado de contaminación. Eso es un tema casi imposible de prevenir. Siempre que las personas viven en las metrópolis, y Bogotá es una de ellas, van a tener una limitación supremamente grande con el aparato respiratorio. En este momento en el cual está limitada las salidas fuera de Bogotá, pues es supremamente difícil lograr un ambiente realmente puro. Mira el video y encontrarás la respuesta, te va a sorprender. José Santos Cáceres pregunta acerca de que tiene un familiar que solo tiene un pulmón, tiene 80 años y pregunta sobre la posibilidad de salvarlo. José, necesitaría más información para poderte responder esa pregunta. Es realmente complicado porque todo va a depender de qué tiene el paciente que nombres. Con 80 años, si lo que tiene es COVID y un solo pulmón, la expectativa, si se presenta una neumonía en ese pulmón, de supervivencia es relativamente baja. Esa es la realidad. Dado que la COVID es capaz de infiltrar el pulmón cuando no hace parte del grupo de pacientes asintomáticos y por consiguiente el pronóstico es realmente malo. Antonio Herrera está preguntando desde Chile, ¿qué sucede con las personas con asma? Muchas gracias por la información. Antonio, el consultorio virtual del miércoles anterior yo lo dediqué al tema de los pacientes asmáticos, pero te puedo hacer un resumen pequeño del tema de los asmáticos. Los asmáticos
con un asma no grave tienen exactamente el mismo riesgo de tener COVID que los pacientes que no tienen asma. Su expectativa de complicaciones no es mayor y el asma no aparece entre las enfermedades relacionadas con la probabilidad de morir de COVID. Pero los pacientes con asma grave tienen una situación completamente diferente. Ellos tienen un riesgo aumentado de tener mortalidad por COVID. Entonces, la clave es evitar las exacerbaciones y tener todo el tratamiento que necesita el paciente asmático. Ahora, Sandra Mejía pregunta sobre que si tuvo coronavirus, la persona desarrollará fibrosis pulmonar. La respuesta es no. Efectivamente, cuando las personas tienen COVID con infiltrado neumónico, por tema de probabilidades, hay que pensar que no van a tener o a desarrollar una fibrosis. Toma con calma mi respuesta. Los pacientes que llegan a cuidado intensivo, que son intubados y que tienen lo que se denomina falla respiratoria grave, que la denominamos médicamente SDRA, que es síndrome de dificultad respiratoria aguda, la probabilidad de tener fibrosis como una secuela es mayor. Entonces, cuando se mira la experiencia previa de los pacientes que tuvieron SARS o influenza H1N1, la secuela pulmonar dada por fibrosis llegó a presentarse hasta en 20% de los pacientes. Pero nuevamente, quiero ser claro en mi respuesta. Si la COVID se comporta diferente y el 80% de los pacientes son asintomáticos, pensar que la COVID o generalizar produce fibrosis es un concepto inadecuado. Entonces la respuesta es no lo produce de modo frecuente, excepto que la enfermedad se vuelva supremamente grave. Otras preguntas que recibimos. ¿Qué tanto infectan los asintomáticos? Uy, interesantísimo. En el día de ayer hubo una polémica gigante con respecto a esto, porque la Organización Mundial de la Salud mandó un mensaje relacionado con que los asintomáticos de COVID, ese 80% que te acabo de decir de personas que tienen la enfermedad y ni se dan cuenta, no transmiten nunca la enfermedad. Posteriormente, unas horas después, la misma Organización Mundial de la Salud salió a aclarar la situación, a explicar que de pronto fue comprendido de modo inadecuado el mensaje y que no era esa la situación que estaban planteando y que algunos pacientes pueden transmitir la enfermedad. Más bien el mensaje que yo creo valioso en este caso es entender que las personas muy sintomáticas van a tener mayor posibilidad de transmitir la enfermedad. Y eso es tan valioso como en este momento de aislamiento social, cuando veamos a alguien que está estornudando, que está tosiendo o que no está guardando las medidas adecuadas de prevención, hay que alejarse. Ese es un mensaje absolutamente claro, o tienes que protegerte más de lo normal. Entonces, si te vas a cruzar con una persona absolutamente asintomática, entender que la posibilidad que te transmita la enfermedad a ti es mucho más baja. Eso va a permitir funcionar mejor en la sociedad, porque si no se nos vuelve supremamente difícil toda la interacción social si cada persona que vemos al frente la vemos como un enemigo potencial que nos va a contagiar de COVID. Otra pregunta, las 3 situaciones de la visión pesimista, te las voy a comentar porque aquí preguntaron ¿por qué somos tan pesimistas en el tema de la COVID? Entonces, no es una visión generalizada, hay 2 formas de verlo, una pesimista y una optimista. Tengo que decirte ambas. Visión pesimista de la situación. ¿Cómo se soluciona el problema? Con un medicamento que mate a la COVID. No hay. Ya eso lo hemos discutido antes, muchísimas preguntas, no hay, muchísimos cuestionamientos, propuestas, de todo, no hay medicamento que hoy con efectividad sea capaz de matar la COVID-19. Segundo, vacuna. La vez anterior hablamos de vacunas, hablamos largamente también de vacunas y resulta que no hay una vacuna. En este momento la expectativa es septiembre, pero es posible que esa perspectiva se equivoque y no tengamos la vacuna disponible.
Tercero, efecto rebaño. Para los que son nuevos en este consultorio, el efecto rebaño se caracteriza porque las personas que tienen la enfermedad o que han tenido la enfermedad les sirven de protectoras a los demás. Pero aquí viene la mala noticia, que se necesita un 70% de la población ya contaminada, ya con defensas, con anticuerpos contra la COVID, para que los otros tengan la posibilidad de no ser infectados. Y nosotros actualmente estamos como en el 1%. Entonces, pensar que hay efecto rebaño protector no es posible en este instante. Esa es la visión negativa, pesimista con respecto a la COVID. Ahora vamos para la optimista. La optimista también fue divulgada el día de ayer. Fíjense que los italianos han publicado mucho y cosas diferentes. Tienen publicaciones en relación con que la COVID está perdiendo fuerza. Hay un neurólogo colombiano muy famoso, investigador, el doctor Diego Rosselli, que también ha publicado un paper reciente, un artículo en el cual habla de que si uno da una mirada global a la enfermedad, está disminuyendo su capacidad de contagio. Eso como una mirada global. ¿Qué pasa en Colombia? Lo que hemos venido hablando todas las últimas semanas. Las ciudades, las regiones que tienen más cuidado, que controlan mejor el tema del contacto físico, que son más juiciosos, tienen menores valores de COVID, menores mortalidad. Las que son absolutamente desjuiciadas van a tener una mayor mortalidad y un número más grande de casos. A más casos, mayor mortalidad, porque es una cuestión de porcentaje, y mayor contagiosidad. Entonces, hay una visión contraria también a este concepto que acabo de decir, y es que el virus no está perdiendo ninguna capacidad de contagio ni nada, sino que las intervenciones de los gobiernos llevan a que las acciones sean diferentes en uno o en otro caso. Entonces, el virus, bajo mi óptica, sigue siendo igual de virulento, pero de acuerdo a cómo nos comportemos, vamos a tener mejores o peores resultados. Preguntan otra cosa interesante: ¿por qué abren todos los centros comerciales? ¿Por qué el comercio se encuentra supremamente activo en este instante? Y resulta que nosotros, en oposición a lo que sucede en otros países, estamos aumentando la tasa de infecciones y no disminuyendo la tasa de infecciones. En España, en Italia, la tasa de infecciones va para abajo y acá va para arriba, y sin embargo estamos abriendo. Porque Colombia ha estado en una estrategia completamente diferente, en una cuarentena poderosa al inicio, consiguiendo camas, ventiladores, organizándose, para ahora tolerar el impacto mayor que puede generar el coronavirus sobre la población. Pero también hay otro mensaje importante para ti. Tú eres igual que lo que eras hace 3 meses en tu comportamiento. Recuerda que hace 3 meses algunos de ustedes salían a la calle y no usaban tapabocas. Decían, pero si yo no me voy a cruzar con nadie o me cruzo rápidamente, no necesito tapabocas. Aún en la época del inicio de la cuarentena, uno salía a los parques, a la calle, y se encontraba con la gente sin tapabocas. Entonces, en 3 meses la cultura ha cambiado totalmente en muchas poblaciones. En ocasiones ve uno algunas regiones del país en los que mientras llueve hacen una fiesta terrible, y entonces en ese caso lo más seguro es que el COVID le cobre ese comportamiento inadecuado. Pero creo que nuestro país tiene una forma de comportarse bastante correcta. Ahora, hoy el tema, me extendí muchísimo en las preguntas, hubo demasiadas preguntas. Van 15 minutos de consultorio virtual. Pero ahora te vamos a hablar sobre el problema de los coágulos para el coronavirus. Entonces, los coágulos para el coronavirus ha sido un tema tratado también frecuentemente. Recuerden que hace como un mes les comenté que la COVID se puede manifestar o como neumonía o como una inflamación del pulmón que se va metiendo entre los intersticios del pulmón, o se puede manifestar como una enfermedad de trombos que no permite que la sangre pase y por tanto no se oxigena de modo adecuado. Entonces, lo que se ha encontrado es que en el tema del coronavirus
hay una alta presentación, enorme presentación de problemas de trombosis. Y esa trombosis y esos coágulos van a generar, como te acabo de comentar, deterioro respiratorio. Cuando un trombo se deposita en un vaso sanguíneo, entonces ese vaso sanguíneo que va a irrigar a un alveolo, a un pedacito del pulmón, no le va a permitir entrar la sangre oxigenada. El alveolo coge y respira la sangre oxigenada del vaso sanguíneo. Si hay un trombo, no va a haber forma de pasar oxígeno a la persona, y por eso es que ustedes han visto que el deterioro en la oxigenación se da con muchísima frecuencia. Entonces, otra cosa que discutíamos hace unas semanas es el tema del dímero D. Entonces, muchas de las series, sobre todo chinas, italianas y españolas, decían: el dímero D se eleva en los pacientes que tienen COVID, y cuando usted llega a urgencia le tienen que medir un dímero D y un fibrinógeno para saber si tiene COVID o no. Esas dos cosas son un pedacito, una proteína que se presenta durante la coagulación, y el fibrinógeno es algo que se presenta antes de formar el coágulo, la fibrina. Esos dos factores, cuando hay problemas de coagulación, están elevados, y eso se miden en el laboratorio de una forma normal. Eso es lo que sucede en este momento. Entonces, las descripciones de autopsias han mostrado que hay más trombo de lo que se esperaba. Es decir, que la COVID no se manifiesta simplemente como una neumonía, como han querido mostrar en muchos sitios. COVID, infección, trastorno de la oxigenación, eso siempre es neumonía. No es tan clara la situación, y hay otras formas, otras manifestaciones de presentación de la enfermedad. Pero ustedes se preguntarán: bueno, ¿y cómo se trata eso? Si mi paciente, mi familiar con COVID tiene trombos, ¿qué le hacen? Entonces, la conducta médica normal en los pacientes hospitalizados aún con COVID no es anticoagularlos, porque la anticoagulación, evitar que la sangre forme trombos, se comporta como otra enfermedad, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, el paciente hay que escogerlo muy bien, y lo que hoy en día se hace es prevención. Eso se llama anticoagulación profiláctica, preventiva, que es ponerle un poquito de anticoagulante, porque como la persona está quieta en una cama hospitalizada, uno trata de evitar que se formen coágulos, sobre todo en las piernas, que posteriormente se pueden ir al pulmón y empeorar los pacientes. Pero en el tema de la COVID, lo que termina pasando es una cosa que se llama coagulación intravascular diseminada, CID, coagulación intravascular diseminada. Ese es un término que muestra que la sangre se está coagulando más de lo que debe, está llegando de un modo inadecuado a estimular todo el sistema de la coagulación del cuerpo, y como el tema de generar coágulos y trombos se acaba, uno no tiene coágulos infinitos, llega un momento en que ya no hay más forma de coagular la sangre, y la persona le pasa lo contrario, se desangra, comienza a sangrar por diferentes sitios, por las mucosas orales, si está intubado, por el tubo con el que está conectado al respirador. Entonces miren que adicional a ello comenzó a generarse alteración de las plaquetas, o sea, eso es una cosa importante. Pero yo les voy a compartir, y es lo que estoy buscando aquí en el celular, el audio que motivó toda esta situación. Hay un audio que circuló por muchas de las redes sociales y que las personas tuvieron en cuenta. Lo voy a compartir con ustedes, ojalá lo logren escuchar bien, y es de un italiano. Allí comenzó la confusión acerca de qué era lo que pasaba realmente con la COVID. Y luego hay unos datos de un patólogo anatómico que dice: fijaos únicamente en que el hospital de Bergamo realizó 50 autopsias y el Sacco de Milán 20. O sea que la italiana es la casística más alta del mundo. Los chinos han hecho solo 3 y minimally invasive. Todo lo que sale parece confirmar completamente la información anterior. En pocas palabras,
parece que el éxito esté determinado por una DIC, o sea, coagulación intravascular diseminada, activada por el virus. Entonces, la neumonía intersticial no tendría nada que ver con eso. Habría sido solo un error de diagnóstico. Duplicamos el número de lugares de reanimación, la UCI, con coste exorbitante, probablemente necesariamente. Muy bien. Entonces, allí te compartí el audio que motivó todo este pensamiento, que llevó a que muchas personas pensaran que lo que se estaba produciendo esencialmente era un tema de coágulos sanguíneos y que todo el mundo estaba equivocado en la forma en la que abordaba la situación. Mira que este tema de las redes sociales ha causado gran impacto porque hoy en día todo el mundo es experto en COVID. Ustedes encuentran que todas las personas en la sociedad son capaces de hablar de COVID, de discutir sobre el tema, de pregonar lo que se debe utilizar, lo que no se debe utilizar. Es un tema generalizado en lo que estamos actualmente. El segundo tema que generó este gran impacto y esta confusión fue un tema relacionado con la inflamación. Entonces, hay una médico en Centroamérica que se le dio muchísima difusión y ahora te voy a compartir algunos de sus conceptos. Toda Latinoamérica son hermanos y todo lo que yo pueda compartir de mi experiencia con los colegas, con ustedes, será que causaría cualquier proceso inflamatorio en sus últimas instancias, que es una población intravascular diseminada. Eso no es que el virus COVID-19 te dé coágulos o que el virus COVID-19 mande trombos por todos lados, no. Eso es un proceso inflamatorio respiratorio sin tratamiento, llegando a sus más últimas consecuencias, que es la muerte de un paciente por un proceso inflamatorio sin tratamiento. Ahora, ¿cuál es entonces el tratamiento adecuado? Entonces, cuando a esta doctora le preguntan por el tratamiento adecuado, ¿saben qué responde? Entonces, lo que tú haces es, viene el paciente, te consulta por dolor de cabeza, que es el primer síntoma inflamatorio de tu enfermedad, te habla también de un dolor de garganta cuando hay carraspera, una congestión nasal, todo eso son síntomas inflamatorios. Si yo solo te doy paracetamol, te voy a quitar los síntomas y te puedo dar una... Ella lo que propone es que la COVID se cura o los pacientes se salvan cuando se les dan antigripales. Entonces mira que primero habla de que hay un proceso de trombos en todos los pacientes y que esos trombos son producto de la inflamación del pulmón y que secundario a la inflamación del pulmón uno debe tratarlo con antiinflamatorios y con antigripales para lograr la solución. Esto es parte de la desinformación que se está dando en el mundo. Esa no es la forma adecuada de abordar los pacientes. Los fenómenos de trombos se presentan, y es el mensaje que quiero que te quede, en los pacientes infectados en general. Es posible que en la COVID haya más trombos y más coágulos en el pulmón de lo que hay en las otras infecciones, pero las otras infecciones virales o bacterianas también se asocian a esos trombos. No podemos pensar que esto se trata de una cosa nueva, diferente y que definitivamente toca ponerle anticoagulante a todos los pacientes con COVID. Ese es un concepto absolutamente inadecuado en este caso. Si tú tienes un familiar que está en la unidad de cuidado intensivo y lo han anticoagulado por la sospecha de tromboembolismo pulmonar, lo que hay que hacer es mantenerle esa anticoagulación por 3 meses. Esa es la respuesta o el dato que tú tienes que tener en la cabeza. Pero hay pacientes que, independiente de su condición clínica, de que se demuestre el tromboembolismo pulmonar, hace que uno piense que debería anticoagularlos. Son aquellos que, estando en cuidado intensivo con un tubo colocado en la boca, conectado a un respirador, comienzan a presentar deterioro respiratorio súbito y uno tiene que imaginar, si no tiene exámenes para demostrarlo, que se trata de un tromboembolismo pulmonar. O aquellos que en las piernas presentan una gran inflamación, también hay que pensar o sospechar en el tromboembolismo pulmonar. Esas son las situaciones más importantes, pero todo este análisis tiene que tenerlo en mente,
que cada vez que se decide anticoagular un paciente, la probabilidad de sangrado existe de un modo supremamente importante. Entonces, como mensaje relacionado con esto, mensaje final del tema de los trombos de la coagulación, los pacientes con COVID tienen un riesgo aumentado de desarrollar trombosis. Eso es absolutamente claro, pero no significa que los pacientes con COVID haya que tratarlos con anticoagulantes de entrada. Como siempre, la última parte lo dedico a las preguntas en vivo que se hagan acá. Ya saludamos a Jaime, a Marta Lucía, a Lesfi, Alba Lucía, todos están saludando, Mina, Vicky, Livia, Liliana de Duque, Lubín. Agradece el tiempo que se está dando y pregunta si la satioprina, ¿qué función hace en un paciente con fibrosis pulmonar? Miren, la fibrosis pulmonar era una enfermedad desafortunada en el mundo de la neumología, porque nosotros no teníamos con qué tratar la fibrosis pulmonar. Los pacientes les poníamos corticoides, les poníamos azatioprina y los resultados no eran buenos. Lo que se demostraba era que prácticamente había que tratarlos únicamente con oxígeno. Hoy en día hay 2 medicamentos disponibles para las personas con fibrosis pulmonar que generan una detención de la velocidad de deterioro de la enfermedad. Pero la azatioprina, específicamente para la fibrosis, no tiene buenos resultados. Diana saluda, Johnny Ramírez también, Dani Ordóñez, Angélica Sandoval, Blanca pregunta, no, simplemente pues nos agradece los conceptos que se están dando. Livia Molina dice, no es pesimista, es irresponsabilidad, falta de amor propio y su salud y su familia, falta de solidaridad con la parte médica que hace que puedan mantenernos a salvo. Livia, siempre hay 2 formas de ver la vida, siempre hay formas positivas o negativas de ver las cosas. Recientemente hablaba del libro El Secreto, del poder de la palabra. Yo creo que finalmente en los temas de la COVID la mayoría de la gente está especulando porque este es un virus que se comporta diferente. Imagínense un virus que el 80% de las personas no da síntomas, pero que genera mortalidades cercanas al 15%. ¿Cómo puede uno contrastar esas 2 cosas? Habla de la agresividad y lo desconcertante de esta enfermedad. Silvia Ahumada pregunta o comenta, si el virus entra al cuerpo por las mucosas, ¿por qué no se le ha dado la misma importancia al uso de lentes o caretas como el de tapabocas, si los ojos están más expuestos que la misma nariz? Importantísima pregunta, adoro esa pregunta, Silvia, gracias por hacerla. Ven, te cuento. Los médicos en las condiciones de aerosolización, cuando la persona está tosiendo, estornudando y tú tienes un paciente al frente o tú estás en un ambiente donde se están poniendo nebulizaciones, los médicos tenemos que utilizar algo que se llama monogafas, que sean absolutamente herméticas, porque hay que proteger también la mucosa ocular. Pero te voy a decir la gran diferencia. La gran diferencia es que el receptor, que sabemos que es un receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, donde se deposita el virus y allí se fija y después se mete al cuerpo, está ubicada en la nariz, en la parte posterior de la nariz, en la nasofaringe, allá atrás. En los ojos no se ha encontrado ese receptor. Pero entonces, ¿por qué nos protegemos los ojos si no hay receptores en los ojos? ¿Y por qué uno no debe tocarse los ojos cuando ha estado en riesgo de haber estado tocando COVID? Porque si el virus entra a la mucosa ocular, se va por la parte de atrás, se mete por las glándulas lacrimales, y las glándulas lacrimales están conectadas directamente a la nariz en la parte de atrás. Es decir, se mete el virus por los ojos y llega a los receptores que están en la nariz, donde se toman las pruebas. Entonces,
hay que tener protección de ojos. Lo que pasa es que el riesgo es mucho menor. Oscar Mauricio Vera pregunta: ¿se han visto noticias virales en medios de comunicación respecto al uso de tapaboca y el ejercicio? ¿Qué se recomienda en este caso? Las personas se quejan que les cuesta muchísimo trabajo hacer ejercicio con el tapabocas, pero resulta que la vida es sabia. Cuando tú haces ejercicio con tapabocas, por la actividad física vas a hiperventilar. Al hiperventilar se compensa ese espacio encerrado que está allí en la vía aérea y por consiguiente va a haber intercambio de aire y va a aumentar la cantidad de oxígeno disponible. Eso es lo que sucede en general. Entonces, aunque uses tapabocas, vas a oxigenar de modo adecuado y no se te va a bajar la oxigenación en la sangre. Ahora, el tema del COVID. Si tú haces ejercicio y tú tienes COVID, la probabilidad de transmitírselo a otro aumenta, porque durante esa hiperventilación se mueven mayores cantidades de aire y puedes contagiar a otras personas. Eso es lo que sucede en ese caso. Sugiero usar tapabocas. Giovanna, ¿qué problema usar mucho tiempo las mascarillas para los que sufrimos de rinitis? Es cierto. Las personas con rinitis tienen una reacción inadecuada a la mascarilla. Para eso debes probar diversos tipos de mascarillas antialérgicas y si vas a usar una mascarilla de tela, la tela debe ser especial que no te genere alergia. Pero sí, es una dificultad esperada. Todo es COVID, comenta Livia. Sí, hoy en día todo es COVID. Diana Betancur agradece. Jaime Barreto pregunta: por eso los que sufrimos de asma y EPOC debemos cuidarnos al 100% para evitar todo eso. Salgamos ya por una urgencia y tomemos la medicina como lo ordenaron. Evidentemente, el tema es: usa la medicina de modo adecuado para que estés protegido y no te exacerbes de tu enfermedad. Saludos a Álvaro, Elizabeth Zambrano. En redes sociales hay un video de un médico que dice que la medicina se quedó atrasada y que no se debe esperar a que el paciente agrave sus síntomas y el manejo del inicio debe ser aspirina y un antiinflamatorio. Eso es igual a lo que te pasé ahorita de la doctora del Salvador. Es exactamente el mismo racional, el mismo método, que todos nos vamos a mejorar con antiinflamatorios, lo cual no es cierto. Saludos a Mari Jiménez, Oscar Mauricio Vera, agradeciendo la respuesta. Muy bien, esas son todas las preguntas del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles para comentarte sobre los 11 engaños de la COVID. Esa es una publicación que ha salido recientemente, 11 engaños de la COVID. Aprovecho antes de cortar para comentarte que ahora hay una conexión entre el Facebook y un WhatsApp de mi consultorio. Como han preguntado siempre cómo hacemos el contacto, cómo accedemos a usted por fuera del consultorio virtual, si le das clic en la parte de Facebook conectado a Pulmón Crítico o a esta página, vas a llegar directo al WhatsApp que conecta al consultorio mío de modo directo. Entonces, saludos a Beatriz y a Lesfi. Nos vemos dentro de una semana.